Buenas noches con los estudiantes del segundo año de secundaria. El día de hoy en el curso de Ciencia y Tecnología vamos a tratar un tema que tratará. ¿De qué tratará? ¿Qué voy a observar aquí? Yo observo aquí un vaso con un líquido, ¿no? Transparente y amarillo. ¿Qué será? Aquí hay agua con aceite. ¿Qué más voy a observar aquí? Aceite y agua. Muy bien. Ajá, muy bien. Y debajo estoy observando un plato de ensalada, ¿no? Muy bien, cebolla, zanahoria, quizás ají, lechuga. Ujú. También observo el bronce, agua salada, el líquido que con la sal se ha mezclado y van a generar una sustancia. Se van a mezclar. Y observo también aquí en el viento, ¿no? Que va a soplar las brisas del viento. Entonces, ¿de qué tratará el tema del día de hoy? Voy a observar, el tema del día de hoy son las sustancias y mezclas. Sustancias y mezclas. ¿Cómo lo voy a determinar o lo voy a comprender? Voy a pasar aquí. Las sustancias y mezclas yo lo voy a poder diferenciar de la siguiente manera. Sustancias puras. Son una composición definida. Está formado por dos o más átomos. Átomos, me voy a acordar de la tabla periódica. En la tabla periódica yo observo gran cantidad de elementos químicos, son los átomos. Son elementos, por ejemplo, como el oxígeno, O3 es la capa de ozono, N2 es el nitrógeno, H2 el hidrógeno, el yodo, plata, aluminio, oro, entre otros. Quiere decir que los elementos químicos son sustancias iguales, ¿no? Sustancias puras y son a la vez iguales. Pero ¿qué pasa cuando estos elementos químicos se mezclan con otros? Como en el caso de la molécula del agua. Generan compuesto. Son compuestos. Entonces, cuando los diferentes elementos se mezclan, generan compuestos, como el agua, el dióxido de carbono, es el humo oscuro de los buses, de los camiones, el monóxido de carbono, que también se genera por los volcanes, por la lava, el ácido clorhídrico, la lejía, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, entre otros compuestos. Son sustancias puras. En la tabla periódica yo tengo varias para identificar, pero cuando se mezclan o se unen con otras forman compuestos. Entonces, estos son sustancias. ¿Qué más tengo aquí? Mezcla. Voy a tener aquí mezclas. En las mezclas voy a tener las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Qué va a pasar con las mezclas homogéneas? Son composiciones que pueden variar. A la vez, a las mezclas homogéneas, yo la voy a determinar como una sola fase. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si en la mañana yo me tomo un café con leche y lo voy a mezclar bien en la taza, observo el color, va a ser un solo color, el café con leche. Es una mezcla homogénea que ustedes lo pueden preparar temprano, ¿no? El agua y el azúcar voy a diluir en el vaso con agua con azúcar y lo voy a mezclar, y esto va a ser una mezcla homogénea. Voy a observar una sola fase. Una sola fase quiere decir un solo color, una sola forma en su color, en su aspecto. La mayonesa que me puedo echar en la papa, ¿no? En algún alimento, es una sustancia de un solo color. Es espeso, ¿no? La mayonesa, pero lo voy a observar de una sola fase. Entonces, la gasolina también va a ser una mezcla de compuestos, pero cuando observamos la gasolina, se ve de un solo color, se ve de una sola forma, una composición de una fase. A eso se le va a llamar mezcla homogénea. ¿Y a qué se le va a llamar mezcla heterogénea? Voy a observar aquí, mezcla heterogénea, 2 a más fases.
Quiere decir que hace un momentito yo observé el agua con el aceite. Ahí voy a ver una fase de color amarilla y otra de color transparente. El aceite con el agua. Entonces, eso es una mezcla heterogénea. Una ensalada de fruta o una ensalada de verdura. Yo puedo mezclarlo, ¿no? Con la cuchara y tengo ahí mi ensalada. Pero si deseo, puedo separar un costado del plátano, la naranja, la piña, la papaya. Entonces estoy separando y se puede observar 2 a varias fases. La mezcla heterogénea. Sopa de letras, ¿no? Una sopa nos vamos a servir, podemos separar en la sopa las verduras, los fideos, lo que se haya podido añadir en ese plato de sopa, entre otros mezclas heterogéneas. Hay otros más, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a tratar de una manera, en ejemplos y de formas, lo que son las sustancias y mezclas. Las sustancias que yo puedo observar, como el oxígeno que respiro, voy a respirar oxígeno, es el O2. Estoy respirando el oxígeno. Nos protegemos de los rayos solares, ¿no? ¿Y gracias a quién? A la capa de ozono. ¿Quién es la capa de ozono? El O3. O3, ¿no? Él nos ayuda de los rayos ultravioletas a que no se pueda quemar nuestra piel o pueda tener alguna enfermedad. Entonces, ese es el O3. Es un solo elemento. Eso es una sustancia pura, es un elemento químico. El nitrógeno que está en la tierra en forma de gas, ¿no? Entonces, estos elementos químicos pueden estar solos o también pueden estar con igual elemento como O2 y son sustancias puras. Pero cuando deciden juntarse con otro compuesto como el agua o el dióxido de carbono, forman compuestos. Ahí van a generar ya compuestos. El cloruro de sodio, el ácido clorhídrico, que es el H-cicloro que estoy observando aquí. Esos son compuestos. Y si hablo de mezclas, voy a observar mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Para tener un mejor estudio y forma de aprendizaje, voy a observar aquí lo siguiente. ¿Qué me dice aquí? Tengo aquí lo siguiente. Las sustancias que están formadas por un solo tipo de materia se llaman sustancias puras. Estas sustancias puras no se pueden separar entre otros de una manera sencilla. Voy a observar aquí ejemplos de sustancias. El oro, sal, azúcar y alcohol. Entonces aquí yo tengo sustancias puras. Acá yo tengo sustancias puras, ¿no? Quizás pueden ser sustancias a base de elemento químico o pueden ser sustancias como compuesto del azúcar o la sal, que es el cloruro de sodio. Esto es la sal. Entonces es muy importante determinar cuándo las sustancias se generan de la materia que nos rodea a nosotros y pueden ser puras y sencillas, como estoy observando aquí. También las sustancias están formadas por varios tipos de materia. Entonces las vamos a llamar mezclas. Estas mezclas sí se pueden separar entre otras maneras sencillas. O sea que las mezclas también pueden sufrir un cambio químico, pueden llegar a separarse o un cambio físico. Acá tenemos, por ejemplo, la leche. Es una mezcla, ¿no? La leche. La roca también va a tener minerales. Es un sólido que está impregnado ahí diferentes minerales. El refresco, en la cual nosotros también hemos hecho una mezcla. ¿Qué será, no? Homogénea o heterogénea, dependiendo de lo que sea en los componentes. El pastel también será una mezcla. Entonces, ¿qué es lo que voy a comprender aquí? Que cuando la sustancia está formada por un solo tipo de materia, se llaman sustancias puras. Comprendemos algunos elementos y algunos compuestos. Pero cuando ellas tienen varios tipos, la materia se llama mezcla. Y ellas también pueden formar en ser mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Cómo? Cuando no podemos ver las sustancias que componen una mezcla,
como la mayonesa, decimos que se llamará homogénea. No podemos ver, no es una mezcla, la mayonesa, pero no podemos identificar a simple vista qué es lo que contiene. Ahora, cuando sí lo podemos ver de una manera directa a sus componentes de una mezcla, como la torta de chocolate, decimos que la mezcla es heterogénea. Quizá en la torta vamos a ver, o en la tarta, en una mezcla heterogénea, voy a poder observar diferentes compuestos que lo voy a poder separar. Entonces, al observar diferentes fases, estas serán heterogéneas, ¿ya? Ejemplos. ¿Qué ejemplos voy a tener aquí? Y varios, ¿no? Porque es importante reconocer varios ejemplos de este tema. Tierra y agua. Vamos a unir el agua con la tierra. Entonces voy a tener aquí mi mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque el agua va a caer hacia la profundidad y va a quedar de una manera más densa el líquido. También voy a tener aquí el azúcar con el agua. Pero estos sí se van a mezclar. Cuando empezamos a diluir, se va a mezclar a tal manera que va a formar una sola fase, un solo componente. ¿Cómo se llamará? Mezcla homogénea. Quiere decir que en casa ustedes pueden experimentar y hacer mezclas heterogéneas y hacer mezclas homogéneas para poder comprender de qué trata esta forma o este tipo de clase y aprendizaje. También voy a observar aquí las mezclas homogéneas. ¿Qué tipo de mezclas homogéneas voy a observar aquí? Por ejemplo, aleaciones. ¿Por qué se van a llamar aleaciones? Porque tendrá que estar el fuego o fusionarse para poder unirse, ¿no? Se van a fusionar. Por ejemplo, el latón. El latón que más o menos son las ollas, las tapas, en algunos casos, ¿no? Otras ollas pueden ser de acero, en este caso el latón, que también utilizan para hacer sartenes, ollas, está unido el cobre con el zinc. Es una mezcla del cobre más el zinc. ¿A quién formó? El latón. ¿Por qué forma? Por la aleación. ¿Qué tipo de mezcla? Homogénea. El acero inoxidable. Ese acero inoxidable que a veces también en caso de las mujeres se pueden preparar un anillo, una pulsera, un collar, es una mezcla homogénea. ¿Pero de quién? Del acero, el cromo y el níquel. Ellos se han tenido que mezclar, se han fusionado, pero formaron una sola fase, que es la homogénea, mezcla homogénea. También voy a observar el bronce. El bronce va a ser la unión del cobre con el estaño. El cobre y el estaño se van a fusionar formando así el bronce, de la cual puede usted observar cuando va a algún museo y observas, ¿no? Algunos estatuas de bronce que están ahí en el museo, en algún lugar, ¿no? Entonces ya voy a reconocer que esto es una mezcla homogénea por la aleación. También voy a observar disoluciones, la leche y el agua, lo vamos a diluir. Son disoluciones, ¿no? Disolvente y soluto. El disolvente componente en mayor cantidad y el soluto componente en menor cantidad. Entonces, si me dice en mayor cantidad el disolvente, va a ser el agua. El soluto será la leche. Lo voy a disolver la disolución y voy a formar mi vaso de leche con agua. Es una mezcla homogénea. El agua y la sal. También el agua y la sal voy a mezclar. Mi disolvente es el agua porque el agua es el gran disolvente universal. A veces nosotros comemos gran variedad de alimentos, pero luego para que no nos caiga mal tomamos agua. Va a disolver todo lo que podamos haber ingerido. Y el soluto será lo sólido, ¿no? Esos se van a unir con la sal, se van a diluir por dilución y formará una mezcla homogénea. ¿Ya? Entonces aquí estamos identificando una gran cantidad o ejemplos, ¿no? Que son muy importantes y que también ustedes lo reconocen alrededor donde pueden encontrarse o en casa. ¿Qué más voy a observar aquí? Ya sabes que las mezclas están formadas por varias sustancias. Claro, ¿no? Solo hay que identificar si es homogénea o heterogénea, nada más. Por ejemplo, la mayonesa. ¿Qué tenía esa mezcla espesa y blanca que era la mayonesa? Tenía aceite,
huevo, sal, vinagre, zumo de limón. Entonces a veces en casa mamá prepara su mayonesa en casa, pero utiliza todos estos ingredientes. ¿Ves? ¿Qué es lo que ha hecho? Una mezcla homogénea. ¿Qué más tengo aquí? Por ejemplo, la torta, ¿no? Tiene harina, huevo, aceite, leche, chocolate y azúcar. Hay una sola fase quizás que yo cuando haga el corte voy a observar, es una mezcla, como estoy observando aquí, ¿no? Es una mezcla quizás heterogénea, hay varios ingredientes. Se puede observar a simple manera, pero ya estoy observando su gran cantidad de ingredientes que tiene ese componente. ¿Qué más voy a observar aquí? Ahora, va a venir aquí una parte muy importante en las mezclas. A veces las mezclas se pueden separar. Las mezclas heterogéneas se pueden separar. ¿Por medio de qué? ¿Cómo se pueden separar? Por filtración, tamizado, decantación. Se pueden separar. Por ejemplo, si me dicen filtración, nosotros podemos hacer una filtración de la arena y el agua. En un proceso de experimento, de una manera pasiva, podemos separar. Se puede separar por filtración la arena y el agua. Entonces ese proceso que estamos experimentando ayuda a identificar que las mezclas sí se pueden separar. Este proceso de la arena con el agua se llamará filtración. Tamizado. El tamizado será con la ayuda de algún filtro que podamos separar el componente de las mezclas. Podemos tener pues la mezcla quizás de la harina con el azúcar impalpable, ¿no? La que es bien, es un azúcar menos granosa, ¿no? Más delgada su estructura. Podemos tamizarlo y separarlo de esa manera, ¿no? Eso es haciendo para algún tipo de repostería o alimento, ¿no? Para las tortas, o quizás alguien puede preparar algo, hacen su tamizado. Quizás en la torta también mamá separa la harina, cuando va a querer realizar este tipo de separación de la mezcla heterogénea, ¿ya? El tamizado. Ahora, la decantación. La decantación es otra forma de separar la mezcla heterogénea. ¿De qué trata? Trata en la decantación de un embudo especial. Hay un embudo especial en la cual va a tener una estructura de llave. Al poner primero el agua, que es el más denso, y sobre encima es el líquido del aceite, ya se abre la llave de ese embudo y va de manera de gotero, empieza a caer el agua hasta terminar y solo queda la parte del aceite en la parte superior, ya no cae. Y de esa manera se ha podido separar el agua con el aceite. Este es un proceso experimentado, ¿no? Decantación. O sea, quiere decir que las mezclas heterogéneas sí se pueden separar. Sí se pueden separar de esta manera. Filtración, tamizado y decantación. Entonces, estamos reconociendo cómo se puedan separar las mezclas heterogéneas. Ahora voy a observar las mezclas homogéneas. Ellas también se pueden separar. Se pueden separar por los siguientes medios. Destilación, evaporización, quizás otras formas también, ¿no? En este caso tengo la destilación. Es cuando hay varios líquidos que se van a evaporar a una temperatura distinta. Entonces van a ser por acción del fuego, de la fusión, van a empezar, por acción de este fuego van a empezar a separarse. Pero esto por ser homogéneas tiene otra forma en los laboratorios, ¿no? De una forma experimental. Destilación. En la evaporación lo podemos también observar en casa, ¿no? Cuando vas a poner al fuego la olla o la tetera y vas a empezar a hervir, puede ser el agua con el azúcar o también puede ser el agua con sal. Lo primero que va a empezar a evaporar va a ser el líquido y lo que va a ir quedando son los granitos. De esta manera también se puede separar. Lo hemos podido experimentar en el hogar, en casa, quizás en algún momento, claro, lo hemos realizado, ¿no? Quizás en la vida cotidiana, pero también dentro de un laboratorio lo van a realizar de esta manera. Destilación y evaporización, una mezcla homogénea por la cual se puedan separar.
Acá también me indica, por ejemplo, la evaporación del agua del mar, el agua desaparece y queda la sal. ¿Ya? Entonces estas son las formas de separar a las mezclas. ¿Por qué se van a separar a las mezclas? Porque se desea reconocer los componentes que lo va a tener, ¿no? La sustancia o la mezcla. ¿Qué componentes tiene? Queremos separar. ¿Qué empleamos? Dependiendo qué tipo de mezcla es, heterogénea o homogénea. Entonces el día de hoy, estudiantes, estamos tratando lo que son las sustancias y las mezclas, la forma de separación a su vez en las mezclas. Acá voy a observar también ejemplos de mezclas heterogéneas. Mezclas heterogéneas. Habíamos observado en el caso de los sólidos, la ensalada, el azufre con limadura de hierro, ya que podemos también con el imán separarlo, o en la tierra, o el chocolate con pasas. El chocolate con pasas a simple vista se puede observar, ¿no? Dos fases hay. Entonces, estas heterogéneas se pueden ir reconociendo quizás cuando estás dentro de tu hogar o cuando también puedas emplear el uso de un laboratorio. Aire con polvo, también es un tipo de gas, ¿no? El aire y el polvo. Sentimos el aire acondicionado, si estamos en la calle, nos tocamos el rostro, ahí también va a haber polvillo, ¿no? Va a haber el polvillo, entonces se va a poder reconocer una mezcla heterogénea. Oxígeno con harina. Si guardamos nosotros o dejamos en un envase abierto, la harina y el oxígeno van a ser dos componentes o dos fases que van a estar separados. Aire con hollín. El aire con hollín por las fábricas, ¿no? Las fábricas, las industrias, los buses que van a botar ese humo negro. Aire con hollín. En el caso del líquido, el clásico que reconocemos siempre es el agua con el aceite. ¿Ya? Agua con cemento también, arena o cemento. Agua y gasolina. Aquí se está pudiendo observar la forma del agua y la gasolina, ¿no? Que van a poder separarse dependiendo de su densidad. Más que nada cuando son líquidos es por la densidad. El agua es más denso y el otro cuerpo es menos denso, por ello tiene que separarse. Estos son ejemplos de mezclas heterogéneas. Hay más ejemplos, por ejemplo, como el jugo de frutas, la leche, en el caso de una gotita de sangre. Si observamos una gotita de sangre, vamos a observar que ahí hay, ¿qué es lo que tenemos? El glóbulo blanco, glóbulo rojo, eritrocitos, ¿qué más podemos? Plasma, ¿no? La mayonesa, habíamos observado hace ratito las sustancias que tenía una mayonesa. La gelatina también, mientras se va enfriando, se va a poder ir observando el líquido y la parte sólida que va quedando. Las pinturas, algunas pinturas, entre otros, son mezclas heterogéneas, ¿ya? Entonces ya estamos reconociendo aquí algunas mezclas heterogéneas. ¿Qué más? Y las homogéneas, en las homogéneas también. Tenemos en el caso de los sólidos, el bronce, que hace rato hemos mencionado, el bronce, ¿no? Que tenemos en las llaves del baño o de la cocina, el acero, que se emplea para poder unir algún armario, camas, como tenemos aquí. ¿Qué más en sólido tenemos? Los chocolates en una sola fase, ¿no? Homogénea, puede ser chocolate puro o chocolate de leche, pero es una homogénea. En los gases, el aire. El aire es una mezcla homogénea, pero yo voy a reconocer que en el aire hay oxígeno, nitrógeno, carbono, pero es una sola fase, la homogénea. Oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno y el dióxido de carbono también se emplean en una sola fase, es una mezcla homogénea. El oxígeno y el nitrógeno, aquí se está pudiendo observar, el oxígeno y el nitrógeno son gases. Están aquí los dos unidos en una sola fase, no lo podemos diferenciar a simple vista, tendríamos que estar en un laboratorio para separarlo, ¿no? Oxígeno y nitrógeno. En los líquidos también tenemos como una mezcla homogénea el agua con el alcohol, que hoy estamos empleándolo para nuestra higiene personal. El agua con el alcohol son mezclas homogéneas. La leche con el chocolate, ¿no? Un rico vaso de leche con chocolate y agua con azúcar. Es lo que estamos el día de hoy reconociendo.